Bueno, pues bienvenidos a una reunión más del Master Matrix. Seguimos con el libro Crea tu futuro antes de que otro lo cree por ti. Vamos a ver el capítulo 11 con el equipo de Irma, Livio y Nilda. Adelante. Bien, como dijo Reina, estamos en el capítulo 11 del libro Crea tu futuro de Laris Ribeiro. Usted es quien dirige su vida. Asuma el control de la situación. Imaginemos a un niño que rara vez recibe lo que pide o lo que quiere. Si pide una pelota, le dan un auto. Si pide contención, recibe indiferencia. Si pide leche, si pide agua, le dan leche. ¿Qué pasará con las elecciones que haga este niño? Aprenderá a no pedir lo que quiere, porque de todas maneras no lo recibe. Por estos motivos, pocas personas saben hacer elecciones. Muchas personas se expresan de manera indirecta y un tanto imprecisas. El autor nos pregunta, ¿y usted qué querría? Y nos vuelve a preguntar, ¿querría o quiere? ¿Le gustaría o le gusta? Nos dice el autor que lo primero que necesitamos para crear el futuro es saber hacer buenas elecciones. Y ahora, siguiendo, nos pide que intentemos recordar 3 elecciones importantes de nuestra vida. Situaciones decisivas que dieron buenos o malos resultados. Acontecimientos que quedaron grabados en nuestra memoria emocional. A modo de ejercicio, vamos a anotar estas 3 elecciones de nuestra vida que hemos realizado, que han sido decisivas, y quien tenga lápiz y papel a mano, si quiere anotarlo, y si no, las memorizamos y después lo vemos. Yo les comparto 2 de mis elecciones, porque el autor nos dice que escribamos con pocas palabras. Una fue casarme y la otra separarme. Ahí ya tengo 2 elecciones y la tercera se las cuento después cuando terminemos, si están de acuerdo. No sé si alguien está anotando o podremos seguir. Si quiere alguien comentar alguna lección importante de su vida que haya venido a su memoria, lo puede hacer ahora que es el ejercicio. Bueno, yo creo que tengo las mismas que tiene Nilda. Sí. Cuando me casé y cuando me separé. Tengo 2 ahí, 2 elecciones.
Ajá. ¿Me entendés? 2 elecciones. Obvio que después de esas elecciones es como que sobre esa influyen otras que van surgiendo, Ujú. ¿sí? Porque no queda aislada esa elección. Sí, yo tengo una que es cuando me fui de Venezuela, es decir, cuando decidí irme de Venezuela, ¿no? Aunque era por un tema meramente profesional, pues igual hubo un proceso de elección, ¿no? Sí. Sí, yo como les había contado, también elegí no seguir estudiando, casarme y separarme. Las 3 elecciones. Hemos hecho más o menos el mismo camino. Ujú. Yo a los 17 me vine a estudiar a 100 kilómetros de mi casa, es decir, que me fui de la casa de mis padres y ya me abastecí. Al año ya trabajaba, me independicé de mis padres. Me costó mucho todo ese año, pero era lo que quería, es decir, la fuerza interior era más poderosa que quedarme. Después otra decisión fue casarme, pero esa la decidí a los 10 años, 11, porque ya me lo imaginaba. Lo demás vino por decantación. Y bueno, muchas otras elecciones más. Ser mamá, creo que también fue una decisión. No creo, fue una decisión. Y bueno, otras más, pero esas son las 3 más importantes que surgen ahora. Manuela quería compartir ahí. A ver, Manuela. Sí, yo la primera, bueno, las que me vinieron de inmediato fue el casarme, que al paso de los años era el salirme de casa realmente, ¿no? El casarme, el estudiar para educadora y una muy recién que es dejar de darle gusto a los demás. Claro, porque esas son como decisiones compartidas, ¿no? El hecho de decir casarme, tener hijo, son como decisiones compartidas. Claro, como que Pienso yo. va asociada. Claro. O sea, yo las... Claro, Bueno, pero no necesariamente, Sara, porque, por ejemplo, aquí Angie nos dice, Sí. yo tener a mi hija fue mi decisión, el papá no quería. Claro, es lo que estaba por decir. Bueno, ahí está, perfecto. Bárbaro. Entonces fue tu decisión. Pero está bien, pero quedaste embarazada No, con tu les marido. cuento, yo estaba hace 5 años y él tenía hijos y no quería más hijos. Pero eso me lo dijo cuando yo ya estaba embarazada. Así que ahí me separo, me voy y yo decido tener a mi hija. Claro, son decisiones muy Pero... fuertes. Sí, yo también, yo a los sí. 17 años decidí, claro, por ejemplo, yo a los 17 años decidí venirme de Entre Ríos a Buenos Aires, como salirme de ese pueblo chiquito donde no había nada para crecer, nada para hacer. Me faltaba terminar el último año de secundaria y decidí dejar de estudiar y venirme y dije, lo termino en Buenos Aires. Y cuando llegué a Buenos Aires me sentí tan mal que no podía, no podía terminar el secundario, me sentí trabada, me sentí que no podía hacer nada, pero tampoco quería volver al pueblo de donde vivía. Entonces me puse a trabajar. Me puse a trabajar, entré a trabajar en una clínica y bueno, y me quedó pendiente el último año de secundaria y lo terminé cuando ya estaba casada. Pero me quedó tan pendiente eso, tan colgado, tan trabado, que no lo podía hacer. No lo podía hacer. Entonces no podía tomarme esa decisión. Entonces tuve que tomar la decisión ya cuando estaba casada de terminar mi último año de secundaria. Son esas 2 decisiones que me marcaron, que me quería ir del pueblo donde vivía. Eso sí, o sea, lo dejé todo porque no soportaba más ese pueblo donde no había nada.
y yo quería que mis padres se vengan a vivir a Buenos Aires, que mis padres se vinieron a vivir a Buenos Aires, y después no podía terminar el secundario de eso que me había quedado, no sé, ahí marcado, de que me había ido, que había abandonado, como que no había tenido el temple de continuar y esperar un año más, unas cosas que me quedaron ahí revolucionadas, y después, bueno, que no podía retomar sin terminarlo, no lo podía. Y lo terminé cuando ya tenía los 2 niños míos. Pero fueron 2 decisiones mías, ¿no? Muy mías. Yo estudié docencia cuando mi hijo tenía 2 años, empecé y terminé con el segundo embarazo. Empecé con un hijo y terminé con 2. Maravilloso. Y bueno, tengo un gran compañero, entonces eso me permitió un montón de cosas realmente. Así que bueno. Sí, uno va tomando decisiones en conjunto. A veces cree uno que está eligiendo. Y no, está llevado por las circunstancias. No tomó la decisión, no eligió realmente desde un lugar de conocimiento y de observación de lo que había. Que bueno, eso me toca hablarlo a mí dentro de un ratito. Bueno. Sí, es como nos explica, que nos daba un ejemplo el autor, donde nos dice, bueno, si yo elijo fortalecer los músculos de mi cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Levantarme más temprano, ir al gimnasio, etc. Es como que, por eso hablábamos recién de que una elección te lleva a que tenés que hacer otras elecciones, que como que hay una seguidilla de cosas para hacer. No es una sola que decís, bueno, me separé y ya está. No, tenía después una serie de cosas elecciones, Tenés que decisiones hacer. que hacer, cosas que hacer, que tomar, decisiones que tomar. Y bueno, pero Ribeiro nos dice que hay algunas elecciones que son fundamentales, que preceden a todas las demás. Estas están en la base de todas ellas y de todos los acontecimientos de nuestra vida. Son las 3 siguientes elecciones, de las cuales nos va a comentar Irma. Bien. El autor habla de 3, de elegir, que hay 3 principales, que es ser la fuerza creadora. Y involucra la responsabilidad y involucra no tener a nadie por delante cuando uno elige, sino que ser nosotros nuestra fuerza creadora, porque por ahí nos podemos distraer con otros adelante. Y dice que somos responsables tanto de las buenas elecciones que hacemos como de las malas. Es como que ahí realmente nos sentimos con esa fuerza creadora, porque a partir de que tomemos, como dice Zulma, no sé, que al principio dijo elegí mal, pero cuando nos damos cuenta como Zulma de que eligió algo que quizás no le hubiera gustado otra cosa, es que ahí se da cuenta y lo puede cambiar, ¿sí? Pero si una persona simplemente dice, no, cuando me va bien, lo elegí yo, y cuando me va mal, la culpa de los demás, la culpa es del otro, es el de afuera. Entonces, solamente está contento con las elecciones buenas y las otras no las puede ver y no puede tomar el aprendizaje ni nada, simplemente se queda con que el responsable es una situación X o una persona o el país o no sé, a todo lo que responsabilizamos y que escuchamos a diario, y eso no ayuda a que esta fuerza creadora surja cada vez más.
y habla de que debemos observar y conocer las circunstancias para elegir bien. ¿Sí? Para elegir y hacernos responsables, debemos conocer y observarnos. A veces yo pensaba cuando leía esto, en la adolescencia no lo ponemos en práctica esto, es decir, nos dejamos llevar por un impulso vital de querer hacer las cosas y esto no existe, ¿no? Pero aún eso también es perfecto. Y bueno, el autor dice: lo que piensan de usted los demás no es un problema tuyo, es un problema de ellos. Hace una cita en cada tanto, y para la elección de la fuerza creadora es esa. Porque muchas veces, bueno, por ahí no, que esto se comparte con ser honesto. No, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces a eso le llamo yo a poner al otro por delante de uno, ¿no? No estoy priorizándome, no estoy dándome el lugar, no estoy tomando esta fuerza creadora, ¿sí? Y haciéndome responsable y asumiéndola como que la tengo. Entonces, por eso dice: lo que piensen los demás es asunto de los demás, no es asunto tuyo. Después habla de elijo ser honesto conmigo mismo. Y ahí hay una frase que cuando lo estaba leyendo me llamó mucho la atención, que dice: cuando quiero decir que no, digo que sí, una parte mía se muere. Es como que no estoy siendo honesto mismo y me estoy achicando, me estoy sacrificando para que los demás me acepten, para complacer a los demás, para que me miren, para sentirme importante, para, no sé, tantas cosas que tienen que ver con nuestra infancia o cómo nos criaron. Entonces eso hace que nosotros tengamos en cuenta estas relaciones y que sean más importantes que nosotros mismos. Y entonces no estoy siendo honesto conmigo misma. Estoy priorizando al otro antes que a mí. Lo estoy poniendo como objeto, me estoy poniendo como objeto y no como sujeto acá en el mundo, ¿no? Y bueno, y hace unas preguntas como: ¿qué pasará conmigo si digo esto o aquello, ¿no? Y yo me imaginaba también cuando leía esto un niño que también fue callado, cállate, no digas esto, no digas aquello, hay que portarse bien, hay que ser atento, hay que besar a la tía, todas esas cosas que bueno, se han ido modificando un poquito y que los niños por ahí ahora tienen libertad de expresar, aunque no decidan como un adulto, pero por lo menos pueden opinar, pueden decir lo que les parece. Y bueno, entonces los próximos adultos yo creo que van a ser más honestos consigo mismos, ya lo están siendo, creo que ahí nosotros estamos aprendiendo también, ¿no? Bueno, y la otra elección es estar sano, y esto también me llamó la atención. No estar enfermo no significa estar sano, porque la enfermedad empieza en la cabeza. Entonces yo puedo estar con un freno de mano, como dice él, todavía no haberme enfermado, pero mis pensamientos en algún momento van a ser una chispita y va a aparecer la enfermedad. Entonces estar sano es estar en el cuerpo mental y en el cuerpo físico coherente y alineado, y el espiritual también, obvio, el espiritual y el físico, estar alineados y coherentes para no enfermarnos y poder hacer todas esas actividades que queremos hacer, estar sanos, más allá de la salud física del cuerpo físico, sino sano en pensamientos, y obvio que eso se proyecta en la salud toda del cuerpo. Elijo estar sano física, espiritual, emocional y espiritualmente. Tener energía para hacer lo que quiero en la vida. Todo existe primero en la mente, y bueno, y hablaba esto del cuerpo mental y el cuerpo emocional, y dice que cambiar empieza en la lingüística, cómo hablamos, qué nos decimos, qué estoy hablando todo el día, de lo que no quiero o de lo que sí quiero. Estoy parado en la fila del supermercado y puedo ver cosas buenas
que han llenado más las góndolas, que tienen más color, o pienso, ay, este supermercado siempre lo mismo, ¿por qué no pondrán más cajeras? Es decir, ¿qué es lo que estoy pensando en todo momento? La lingüística va a hacer que yo esté mejor, que esté más conectado con el amor, o que esté conectado con la rabia, con la ira, con el enojo de todos los días. Y entonces estaba leyendo otro libro que se relaciona mucho con esto y hablaba esto, de estar parado en la caja de un banco y poder decir por lo menos 10 cosas agradables del banco. No sé, que la gente se sonríe, que el cajero está trabajando. Es decir, que como vamos pensando y hablando, es como lo que se manifiesta a diario en nuestras vidas. No es que hay algo mágico que dice, bueno, me desperté y todo es magia, no. Tenemos que ser esta fuerza creadora a través de todos los recursos que podamos tener a diario, ser esa fuerza creadora y estar mejor, ¿no? Y termina diciendo que si tienes que hacer algo por obligación, termina siendo una carga. ¿Y cuántas veces lo hemos notado, no? Y acá nos dice que podemos cambiar esto de sentir que la vida es un regalo, y eso que tenemos que hacer que cambie a otra sintonía de estar mejor con nosotros mismos y hacerlo por placer. Entonces ya no va a ser una carga. Bueno, hasta ahí las 3. Si quieren, debatamos algo, si quiere alguien preguntar algo. Lo he sintetizado. Bueno, el libro no es muy largo, así que es preciso. Me hiciste recordar a cuando yo empecé a leer el libro de José Luis Parise, que habla mucho de las palabras, y yo empecé a cambiar el vocabulario que empleaba, y por ejemplo yo ya no digo más, tengo que hacer, elijo, entonces voy a hacer. Exactamente. Y a partir de ese día, mi actitud hacia lo que tengo, hacia lo que voy a hacer, es una decisión, y me doy cuenta que fluye mucho más rápido, me canso menos, soy más productiva, y así, como vos lo decías, lo del supermercado, ¿no? También me acostumbré a ver la parte positiva, digamos, de la situación. Porque si uno observa el contexto, puede buscar lo positivo. Y cuando uno sale con la idea de encontrar lo positivo, lo encontrás en todo lado. Y ahí te nace la sonrisa, te nace el ayudar al otro, te nace esa gentileza que el otro tiene, aparece sola. Se produce el milagro, como dice un curso de milagro, ¿no? El cambio, la perspectiva y la interpretación hace que se produzca el milagro. Y eso que vos decías que tengo, te pone en un lugar de víctima, porque indudablemente ahí no puedes cambiar nada, estás como berrinchosa, como una niña que se tira al piso y dice, tengo que hacer esto, y desde ese lugar realmente nos quedamos inmóvil y encima nos enojamos. Claro, aparte te predispone mal. En cambio, cuando vos decís, voy a, es lo mismo que él decía, decía Parise, por ejemplo, salgo a buscar trabajo o salgo a encontrar trabajo. Y parece que no, pero le estoy diciendo, una vez me dijo mi hija, ¿no? Yo tengo una hija de 40 años que es budista, y una vez me dijo, yo dije una, no sé qué, no me acuerdo la frase, y dijo, mamá, tené cuidado porque el universo no tiene sentido del humor. Porque yo no dije chiste. Y dice, tené cuidado porque el universo no tiene sentido del humor. Y creo que ahí también empecé a captar esto, ¿no? De que uno dice, ¿y qué interpreta el universo y me devuelve de eso que yo digo? O sea que hay que medir las palabras y empezar a modificar nuestro vocabulario. Hasta cuando uno pide algo es que sea para el bien de todos, ¿no? No solamente para uno, que sea en beneficio de todos y perjuicio de nadie. Yo cuando era maestra de séptimo les hice leer, que si la pueden buscar, es un cuentito muy corto que se llama La pata del mono, que pide algo la mujer, pide una suma de dinero para cancelar la casa, y ese mismo día tiene un accidente su hijo y muere, y la póliza era del mismo importe. Entonces, a veces cuando pedimos es pedir que sea lo mejor para todo y de la mejor manera,
para que eso que pedimos no sea desde una necesidad o una carencia y que llegue con dolor, ¿no? Claro, como dice a los pies del maestro, ¿no? Hay que dejar obrar al maestro del otro. Me acuerdo que cuando falleció mi padrastro, una de las cosas que me marcó fue que me dijeron que sea lo mejor antes de que falleciera. Y esa palabra me encantó. Dije, claro, porque qué sé yo qué es lo mejor para el otro. Que viva, que muera. Yo no sé qué es lo mejor. Entonces creo que eso es una opción magnífica, ¿no? Para dejar que se desarrollen las cosas como tienen que ser, porque a veces a uno le parece que las cosas deberían ser de otra manera, pero ¿quién tiene la ciencia cierta? Nadie. Entonces, aceptar como decimos, ¿no? Y dejar que el universo opere. Está muy bueno, me encantó. No sé si alguien más quiere hablar y si no, seguiría Livio. No sé si está conectado Livio, sí, seguramente. Sí, ahí está. Adelante, Sí. Livio. A ver, yo preparé como una laminita porque soy muy visual, ¿no? Reina, Vamos, ¿me Livio. puedes dar Vamos permiso para todavía. compartir? O normal, a ver. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, listo, ahí está. Vale. Entonces, bueno, por supuesto, el título del capítulo es Saber elegir es fundamental, ¿correcto? Y la parte que me tocó a mí leer habla de dos cositas. Primero voy a hablar de la primera. Dice, no es necesario justificar la vida, ¿no? Y se pregunta el autor, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Quiénes somos? Dice que igual no hay que, por decirlo así, enfocarnos en tratar de responder esto. Pero sí, por lo menos, pensar un poco acerca de ello, por el sentido de que dice que si no tienes una justificación o un plan de vida como tal, pues es muy difícil poder trascender todas las cosas que aprendiste en el pasado y poder hacer las cosas bien en el momento presente, ¿no? A mí me gusta una frase que la tomé del libro que dice, haz lo que hayas decidido por el placer de hacerlo. Y esto es, lo que dice es que, creo que, a ver, ¿quién fue que lo dijo un poco también? Dame un segundo. Creo que fue Nilda, ¿no? Nilda decía que es muy forzoso hacer las cosas que son como impuestas, ¿no? O cosas que uno hace a la fuerza, ¿no? Por obligación. Por obligación, que sí. te pesan, ¿no? Entonces dice que si tú haces las cosas que deseas, alineado a lo que te gusta y bajo un plan, eso entra en congruencia con el mensaje que estás mandando al universo, y por eso el mismo universo te responde y te da más energía para seguir haciendo esas cosas que uno quiere, ¿no? Entonces lo que decía es que no hay que complicarse mucho si alguna vez, desde hace mucho tiempo hasta ahora, no haces. Y lo otro es que tampoco debes justificar lo que haces ante las personas, ¿no? Es decir, finalmente lo importante es que tú te sientas bien con lo que tú haces, no con lo que los demás piensan al respecto de lo que tú hagas. Y la otra, déjame ver aquí, que dice, el control es tuyo, ¿no? Pero dice que hasta ahora has tenido, en cierta forma, mucha influencia a lo largo del pasado de las cosas que has venido haciendo en la vida, ¿no? Y incluso el libro deja un ejemplo allí que dice, pues, si tu papá quería que tú estudiaras medicina y alguien te preguntó, oye, ¿y al final qué carrera escogiste, no? Y tú dices, pues, estudié medicina, ¿no? ¿Pero por qué? No, porque es lo que mi papá quería, ¿no? Pero no necesariamente lo que tú querías. Entonces,
la respuesta a la lógica de lo que dice el autor es, pues el control es tuyo. Es decir, si tu papá quiere que tú estudies medicina, pues que tu papá estudie medicina, ¿no? Entonces, otra cosa que dice es que no podrás cambiar lo que no se puede cambiar. Es decir, ya, si uno lo quisiera ver como en un término simple, es como que ya lo que pasó, pasó, ya lo hiciste, las cosas que aprendiste, las cosas que hiciste, ya sea que lo haya sido por decisión tuya propia o influenciada por alguien, ya sea familia, sociedad, amigos, lo que sea, pues ya no lo puedes cambiar. Lo importante es que sí puedes cambiar lo que puedes controlar desde este momento, ¿no? Y decía que es como un proceso, yo lo veo así como el proceso de soltar, ¿no? Soltar y no aferrarse al pasado y quedarse con molesto por las cosas que no hiciste o por las cosas que te hicieron hacer, ¿no? Entonces dice que lo único que ayuda a poder sobrepasar esto es el perdón. ¿Perdonando quién? Perdonando pues a las personas que te hicieron hacer las cosas que tú hiciste, donde soltaste tu control, y perdonándote a ti mismo por haber hecho esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, si tuviste que tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas porque tus papás para ese momento era lo que tenían de conocimiento, ¿no? Y que nosotros lo vemos mucho en los cursos que hacemos nosotros, o en las literaturas que tomamos de cualquier rama filosófica, del sentido de que, pues, los padres tenían ciertas herramientas para ese momento cuando te trataron de enseñar ciertas cosas, ¿no? Y esos fueron como los recursos con los que ellos contaban para ese momento. Y entonces suelta eso ya, perdónalos y dile que, bueno, que tú los perdonas y perdónate a ti mismo por haber seguido haciendo eso, ¿no? Entonces, básicamente son esas dos partes que me tocó. Yo la veo así como las cosas que no puedes cambiar, ¿verdad? Es como el proceso de la oruga y después de cómo se convierte en una mariposa, ¿no? El gusano, oruga y mariposa. Si finalmente eso no lo puedes evitar, pero lo que sí puedes evitar es lo que puedes hacer de ahora en adelante, ¿no? No sé qué. Exacto, y cómo uno se queda muchas veces en algún punto de la vida dándole vueltas a algo que hiciste, alguna decisión que tomaste y que quizás no fue el resultado que tú esperabas, y te quedas en la culpa, en el remordimiento, en lugar de, bueno, ok, perdonarlos está bien, no, yo creo que no hay errores, sino simplemente son consecuencias, como muchas veces nos ha dicho David. Si yo quiero que el resultado me dé 5, pues no voy a dar 2 más 2, ¿verdad? Y si veo que no me está dando 5, pues tengo que buscar otra vez cuáles las cantidades que me van a dar 5. Pero no hay errores, simplemente vuelves otra vez a elegir y hasta que obtengas el resultado que es. Pero creo que es una manera de ir creciendo en lugar de quedarte culpándote por algo que no te dio el resultado que esperabas. Correcto. Y bueno, más lo comentaba anteriormente, finalmente complementa el sentido, el objetivo del capítulo, ¿no? Que dice que saber elegir es fundamental, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Saber elegir es fundamental. Y elegir desde el corazón, yo creo, ¿no? Que es el que no se equivoca. Y aceptar cuando nos equivocamos también. Porque a veces elegimos y nos damos cuenta del error, volvemos para atrás, pero aceptarlo porque creo también que es parte del aprendizaje. Si no tuviésemos errores, tampoco aprenderíamos nada, ¿no? Es como pues sentirlo y como disfrutarlo, ¿no? Y a la vez, no solamente es visualizar o pensarlo, sino también el poder de la intención que le das, ¿no? Porque si no le das la intención correcta, pues no se materializa.
Y yo creo que también las elecciones que tomamos tienen que estar atravesadas por lo emocional, porque tienen más fuerza, tienen más power, ¿no? Si me conecto con la emoción que voy a sentir cuando me reciba o cuando emprenda este viaje, ¿no? Que esté conectado mi elección con la emocionalidad, que seguramente nos ha pasado cuando nos hemos casado, cuando decidimos ser madre, cuando te fuiste de tu país. Uno se conecta con una emoción, ¿no? Y porque tenemos un poco de todo, pero es más power. Yo siento que cuando necesito que tenga emocionalidad lo que elijo y lo que proyecto, los objetivos que tengo, porque siento que de esa forma no estoy ansiosa mirando el resultado, sino que disfruto el proceso. Exacto. Vale. Exacto, sí. Porque Yo me voy a si no uno... disculpar, pero tengo que pasarme a una llamada ahorita de otra llamada que tengo. Pero bueno, Dale, me dio dale, mucho gusto Livio. estar por acá. Gracias por estar presente. Gracias. Gracias. Un Gracias. abrazo. Aquí seguimos nosotros. Gracias, Ok. Livio. Listo. ¿Quién estaba hablando? No, yo había pensado que estaba pensando que no quedarnos con lo que nos dio malos resultados, porque en el momento que lo decidimos es lo que mejor nos pareció. Exacto. Era el nivel de conciencia que teníamos en ese momento. Sí. Hoy, bueno, serían otras las elecciones, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, resignificar eso que pasó y no quedarnos enroscados en lo malo, digamos, en los malos resultados que tuvimos, me parece. Sí. Y quedarnos con lo bueno, y que eso nos da como, aparte de alegría, que nos da positividad, aumenta nuestra energía y nos sentimos mucho mejor, nos sentimos bien. Yo por lo menos me parece que es mi pensamiento, mi manera de interpretarlo, porque les decía cuando les contaba de las 3 experiencias, que 2 eran, bueno, de 2 palabras, de una palabra. Para mí, una decisión que ha sido muy, pero muy importante en mi vida fue cuando una querida amiga me dijo: ¿querés que te mande las consignas de David? Bueno, dije yo, pero no sabía de qué se trataba. Empecé a escuchar todos los días las consignas de David que ella me compartía, y como que cada consigna la vivía pero tan profundo, tan a pleno, que empezó ahí, digamos, a mi despertar. Eso me llevó a que después, como decía el autor, que una decisión después te lleva a la otra, empecé con Carolina el curso de reprogramación de neuronas. No entendía mucho, me costaba. Ahí conocí a una gran persona que me ayudó un montón también. Y bueno, terminé el curso ese de reprogramación, lo volví a hacer, lo hice 2 veces, porque es como que lo necesitaba. Porque yo venía con una depresión muy pesada, digamos. Entonces
en esa reprogramación es como que empecé, digamos, a ir sanando. Después ya como que me animé a un poco más, hice trance y mente campo con David, hice el taller del niño con Marcela. Después el taller otra vez con David de perdón y gratitud, que ese sí, yo a cualquiera se los recomiendo, si alguien no lo ha hecho que lo haga, porque sanas. Y bueno, el año pasado me hice el curso de neurodescodificación, que terminamos hace poquito. Y tengo 72 años, chicas, y este año pienso seguir estudiando. Es algo que siempre me gustó, o sea, nunca lo había podido hacer, solo después que me separé y que los chicos ya estaban grandes, hice el secundario, porque tampoco lo había podido hacer. Y bueno, y como ustedes verán, aquí estoy. Lamentablemente la pantalla no me deja mostrar, pero bueno, no importa. Pero Nilda, viste Una que tomás genia, elecciones, no es tanto como vos crees, viste que tomás, elegís permanentemente. Sí, ¿no? sí. ¿Viste? Es como que en ese momento me pareció que yo no sabía elegir, ¿me entendés? Y yo digo, oh, no sé elegir cuando voy a comprar, por ejemplo, me parece. Pero debe ser que soy despistada y no presto la suficiente atención. Bueno, pero cambiar la lingüística y la próxima vez decir, sé comprar, observo la verdura, sé lo que quiero. Entonces, al cambiar la lingüística ya vas a dejar de decirte que soy despistada y todo eso que te estás criticando vos misma. Sí, tenés razón. Aparte que lo que sea para vos te va a llegar. O sea, si es para vos, te llega. Te llega por elección, te llega por la vista, te llega por algún sentido, te llama la atención y te lo llevas. Una genia, Nilda. Perdón. La vieran hacer terapia de descodificación. ¡Wow! Mis respetos para ella. Divina, divina. Sí, sí. Así que bueno, pienso, o sea, voy a seguir en este camino. Y bueno, yo les agradezco a todas, porque todas han puesto en mí un granito de arena. Y de una forma o de otra, yo estoy como estoy, pero he tenido ayuda. Esos hermanos mayores que me han dado la mano y bueno, me han levantado, he sanado un montón de cosas y bueno, ahora aquí estoy y bueno. Y ahora acá estás dando el ejemplo y ayudando a los que están más abajo. Exactamente. A ver si se puede, dando testimonio de que es así y dándole coraje a más de uno que por ahí no se atreve y escuchándote dices, vamos, yo también. Y claro. Eso, ¿no? Así que todo lo que das te vuelve, dicen, ¿no? Sí, realmente vos lo sabes bien. Dar y recibir. Es un placer verla, todo el crecimiento que ha tenido en tan poquito tiempo, ha hecho una cosa impresionante, Nilda. Yo me pongo tan feliz y me lleno de gozo verla. Divina, divina. Gracias, Reinita. Poco porque me mirás con ojos de amor. No. Nilda, yo te quiero decir que me inspiras.
Yo voy a cumplir 60 y te escucho y digo, wow, ¡Wow! felicidades. Tengo 72, mamita. Sí, así que adelante que se puede. A seguir. Claro. Vamos. Por ahí veo lo importante que es escuchar el testimonio de los demás, ¿no? El caminito que hicieron, del crecimiento, desde dónde arrancaron. Yo reconozco que la reprogramación de las neuronas espejo para mí también fue un antes y un después del decir, no, yo me quiero, yo soy, yo estoy, yo. Sí. Y no seguir por la vida como diciendo, bueno, a ver, voy haciendo lo que tengo que hacer. Para mí también, pero yo escucho así el testimonio y es como decir, bueno, es bello saber a dónde pusieron esa semillita, que le prestaron atención y cómo uno puede ir creciendo. Y sí, para mí también fue muy sanador. Recién hablaban del perdón y las cartas del perdón para mí fueron un hito en mi vida, o sea, es decir, hubo tantas cosas que uno dejó de ese rumeo mental que vos tenés, que siempre te estás, que no sé por qué siempre no estamos como con el látigo, ¿no? No podemos olvidar todos aquellos errores y o aprendizajes que la vida nos dio, porque por algo los tenemos que hacer y algo tenemos que aprender, por eso los hicimos. Y a medida que sí, vamos aprendiendo. Claro, claro, el hecho en sí está, o sea, si para nosotros fue malo es porque algo teníamos que aprender ahí. Claro, nos dejó un aprendizaje. Claro, y fuimos aprendiendo, sí. Y sí, muy recomendado el curso de perdón y gratitud, que está listo, está enlatado, está en Enfel, a la hora que quieran lo pueden tomar, y es un antes y un después en la vida de todos. Sí, sí. Sí, realmente lo que sana, como decía, ¿no? Lo que sana, el poder realmente perdonarse y empezando de ahí perdonar. Sí. El perdón por sobre todas las cosas, el perdón. Sí. Perdón y gratitud creo que es la base. Sí. Como para... Yo cuando tomé el curso de perdón con David, dije, bueno, perdón, qué sé yo. Y me ofrecí a hacer el ejercicio y bueno, sané algo que no había sanado con mi mamá. Y eso vaya que sí. Ahorita que estaban hablando, yo estaba pensando en ti. Dije, vaya sanación la de Irma, fue genial. Genial. No, y cuando te pasás al lado de tu abuela, decís, porque después me quedaba a mí solita hacer la otra parte. Y dije, no hay nada para perdonar, ya está. Exacto. Ya está, es un engaño. En un libro leí que perdonar es una metáfora que utilizo para mí misma para perdonarme, ¿no? Viendo que tengo que perdonar a otro, pero en realidad es una ilusión. Nadie me hizo nada, ¿no? Y curso de milagros al final es a donde te lleva, o sea que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Si yo veo ataque afuera, sí, voy a tener que perdonar, pero la idea es que no hay otro, todos somos uno y yo me estoy viendo, me estoy proyectando en el otro. Exacto. Y soy entonces amor. Al final al que te debes de perdonar es a ti, perdonándote a ti, te das cuenta que no hay más nada que perdonar. Yo me tengo que perdonar por haber visto eso en un hermano. Exacto, y al final eso es lo que viene siendo el final el juicio final, que es el final de los juicios. Cuando entiendo que lo único es mi creencia en la separación, y el perdonarme por tener esa creencia en la separación, me va a llevar a darme cuenta que hasta ahí llegaron los juicios y hasta ahí llegó todo, porque pues simplemente todo era una ilusión, tal como lo dices. Realmente me ayudó a conectarme mucho con mi mamá, que ya no está físicamente, pero que está todos los días conmigo, y bueno, y por ahí me venía flagelando, no hice tal cosa cuando ella estaba con vida, y qué sé yo, y bueno, esto de sentir que todo es perfecto, que llega el aprendizaje, como dijo una de las chicas, si es para vos va a llegar, y en el momento justo, y eso es lo más importante, que nos apropiemos de eso y que lo apliquemos en todos los días. Yo creo que
a mí me encantó y hacer la carta del agradecimiento fue lo más, porque habían tantas cosas por agradecer y el foco de uno está puesto nada más que en lo que me hicieron, en la víctima total, con la manito pegada acá, con pegamento de víctima. Sí, sí. Y bueno, el agradecimiento en positivo es, no sé, re agradecida con ese curso, realmente me llenó el alma. Yo creo que cuando hacemos las cartas del agradecimiento es cuando nos damos cuenta de que el otro no tenía la culpa de nada, y no había nada que perdonarle. De hecho, sí. Claro, sí. Porque Y que te das cuenta que terminas agradeciéndole lo que en la carta del perdón le estabas según Claro. perdonando, y resulta que acá se lo estás agradeciendo. tal cual. Sí. Todo comienza y termina en nosotros. Sí. Y acuérdense que una vez al año hay que hacer el antivirus. Volver a hacer las cartas del perdón. Volver a hacer, y cada vez se van haciendo más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, y luego llega el momento que a algunos ya ni tienes nada y solo agradecimiento. Es que te pasa en el día a día, ¿no? Yo creo que si practicamos bien la autoobservación, en el mismo instante de que estás de alguna manera culpando o haciendo cargo a alguien de algo, en ese mismo momento te cae la ficha. Decís, ups, no, pero si va por acá, si es por allá, y qué sé yo, y es automático, te borra hasta la carta del perdón, porque es tan rápido el darte Te dan cuenta. ganas de ir y darle un abrazo. Recién no lo querías perdonar y estabas con enojo, y cuando te das cuenta de eso, decís, bueno, quiero darle un abrazo. Si quiero llegarse de enojo. No llega, yo que soy una mujer No, pero suponete que enojona, no te llego enojas en un segundo. te re enojona. Te enojas en el tránsito, en alguna situación X que no tiene mucho que ver, y de inmediato decís, bueno, Pues no. sí, a veces sí pasa, Zulmi, que, o sea, a lo mejor por un segundo sí te pasa. Es lo que te digo, que uno le pasa, pero como uno se da cuenta, es como, viste, la frenada del auto. Ups, cabeceas y, ¿ah? ¿Qué estoy haciendo? Como, no sé, como una reacción mucho más rápida de darte cuenta de que estás metiendo la pata. Porque claro que vas, en algún momento te mandás alguna de criticar a alguien o de que algo del otro no te guste. Pero esa autoobservación es como alguien que te dice, cada vez que te estás por mandar a la cara o que estás observando algo que no va, parece que te tocaron la espalda y me dice, se por meter la pata. La verdad que es maravilloso. Me encanta. Y en definitiva no hay muchas cosas. Está el perdón, la gratitud, el amor, y con eso yo creo que es suficiente. Y saber elegir. Y saber elegir. Que es el tema de hoy. Y que nos fuimos y nos salimos. Sí. Volvamos al tema. Nos salimos de la A elección. veces saber elegir, no solamente con la cabeza, sino también emocionalmente para ser como un individuo íntegramente entre lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo mental, ¿no? Sentir que podemos elegir lo que nos conviene y también que esté relacionado con lo emocional se va como a potenciar. Yo creo que debilita mucho cuando nos dejamos de lado o cuando dejamos que los demás tomen decisiones por nosotros, elecciones por nosotros. Y nos fortalece mucho esta fuerza creadora de poder tomar con responsabilidad nuestras propias elecciones. Y soltar, suceda lo que suceda. Yo hoy cuando respondí a la consigna me di cuenta, reconocí que muchas veces por el accionar, ¿no? O sea, yo quiero esta lapicera, voy a comprarla, ya, acciono. Sin pensar muchas veces. Yo creo que la mejor medida que encontré antes de accionar, porque a veces uno acciona buscando, no desde el ser, buscando desde el tener, desde el querer. Y no sé si está tan bueno, pero yo lo paso por mi cuerpo. Que a mí me acelera el corazón para y pensar.
Si a mí me da paz, voy y lo hago tranquila. Es como un marcador que se produce, por lo menos en mí, que soy bastante de accionar, y a veces no mido consecuencias accionando. O sea, a mí me marca eso. Y me frenó mucho, pero me hizo ser más consciente de las elecciones y de las acciones. Porque creo que muchas veces elegimos desde el ego, creo que la mayoría de las veces. Por eso cuando suponete querés tener algo y te preguntas ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es la utilidad que le da? Y te conectas emocionalmente, perdura el deseo de eso que compraste. No es que llegas a la casa y lo utilizaste una o dos veces y listo. Perdura porque está conectado con una emoción. No sé, un álbum de fotos, o hacer algo para tus nietos, o a mí me gusta mucho hacer mosaicismo, entonces me tomo todo el tiempo, entonces cuando compro algo veo que sea bonito, que me guste, porque va a quedar plasmado en algo que voy a ver siempre. Pero a veces cuando es de la necesidad lo quiero ya y lo utilizo quizá 1 o 2 días y después ya listo. Fue como para llenar algo que estaba necesitando. Entonces, creo que con menos cosas funcionamos igual y la pandemia nos ha demostrado eso, ¿no? Hemos comprado muchas menos cosas o muchas más, no sabemos. Porque, bueno, todo lo que es internet ha funcionado full, pero creo que podemos vivir con menos cosas. Yo creo que estar tantos días adentro nos dijo, esto está de más, a mí por lo menos. Esto lo podemos sacar, esto lo podemos vender, esto lo podemos regalar. Y empecé a vaciar, a sacar. Yo lo mandé a pedir a Buenos Aires con Mercado Pago. Y el día que me llegó estaba feliz. Y venía en combo con cómo mejorar la autoestima. Y ya lo tenía en PDF, pero venía como regalo junto con esto. Y me encantó este autor porque tiene mucho para practicar, mucho para escribir, y ahí se nos abre la cabeza. Y lo tengo en PDF, así que si alguien lo quiere, el de la autoestima también está bueno. Ay, sí, me lo pasas. Lo paso al grupo si quieren. Sí, perfecto. Bien. Está muy bueno este autor. Es muy concreto, muy preciso, va al hueso. Y eso hace que uno no se distraiga, que tome lo que nos está dando. Sí, para mí también me parece que es un ejercicios muy precisos, así como que no te dispersas, no te distraes acá y reflexionar sobre esto. Es muy PNL, ¿viste? Más allá del pensamiento, escribilo. Cuando lo escribís, ya sentís otra cosa y lo ves de otra manera, ¿viste? En cuanto lo plasmaste en el papel, uno se despabila, ¿no? Y se empieza a dar cuenta de cosas que no se daría cuenta de simplemente leerlas. El hecho de hacer el ejercicio. Yo las cartas del perdón estuve procrastinando, no sé, hasta casi la clase número 3. Ya estaba por terminar el curso y no había escrito. Y es todo una labor sentarse frente al papel. ¿Sí? Es una responsabilidad con uno, porque no es lo mismo que, sí, lo digo y bueno. No. Ahí lo tenés que escribir. Así es. Y ahí sos capaz de decir realmente lo que sentís. No, me faltaron hojas. Yo pensé que con una hojita y a ver, arranqué otra y arranqué otra. ¡Ay, me olvidé de esto! Y seguía escribiendo y en la orillita seguía escribiendo. Sí, empiezan a salir cosas, ¿no? Que uno tenía ahí. Sabes que la próxima va a ser menos. Sí, totalmente. Bueno, chicas, ¿algo más? Gracias. Un placer enorme, hermosa exposición. Me encantó. Felicitaciones, chicas. Felicitaciones. Muy lindo tema. Sí, muy lindo el capítulo 11. Bueno, todos los capítulos están siendo muy lindos, muy interesantes. Que sé que son muy interesantes, sí. Mire, yo ese libro lo he mandado a buscar a Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela y no lo consigo. ¿Es en serio? ¿Ni en Estados Unidos, Pina? No, en Estados Unidos no. No lo conseguí por Amazon.
Ya el último que había, que fue al principio, costaba $40 con envío. Y dije, bueno, no, voy a mandarlo a buscar a Venezuela, que ahorita viene alguien y me lo trae. Ya no está más, parece que alguien ya aprendió, lo compró, era el único que había. Y bueno, ya. David hace esto, que Mercado Libre crezca. Se me hace que le pasan comisión, ¿verdad? Bueno, Reina, tú me dijiste que el último que había en México lo compraste tú. Sí. Y la bronca es que, ¿cómo te lo mando? Lo que podrían hacer es en una librería que lo escaneen, tienen máquinas para escanearlo, te lo hacen en media hora, por ahí. Porque Sí, no está bueno. ni siquiera subido, escaneado en ninguna parte. Yo no No, lo es que puedo como buscar. En el como grupo es antiguo, no. Yo lo escaneé. Ah, ¿lo Sí. escaneaste tú al final? Zulma fue subiendo los Sí, capítulos. porque la idea mía era escanearlo. Y David me dijo, no, mucho trabajo, sacale fotos. Le saqué fotos, pero la foto sale con curvas. Entonces agarré, no sé en qué capítulo agarré y lo metí en la impresora, que de hecho le rompí la tapa. Para escanear tenés que bajar la tapa y apretar. Sí, lo escaneé. Lo escaneé porque era feo, si no. Así que Bueno, y ahora de ahí, de lo que tienes escaneado, ¿no lo puedes hacer PDF? no me fijé, lo tengo encarpetado en la imagen. Hay un programita que se llama Yo Amo PDF, así lo ponen. Yo Amo PDF y van subiendo todos los archivitos y le hace uno en PDF. No importa si está en Word, no importa si está en imagen. Te abrís y dice Yo Amo y te permite que subas todos los archivos que quieres y te convierte en un solo PDF. Yo Amo PDF. Así se crea. Me voy a fijar, sí, porque la idea era esta. Y yo voy a checar de qué manera, a ver si encuentro cómo enviarte un libro y lo vuelvo a buscar a ver si existe todavía aquí en México, Pina. No, bueno, yo no sé si ahorita funciona correo, no sé. UPS, no. Esas Necesito cosas preguntar si lo mandan a Estados Unidos y cuánto tiempo se tarda. Claro. Es que yo, teniendo abierto el puente, yo voy y te lo mando, pero no tengo abierto el puente. Claro, claro. Sí, porque tú estás ahí cerquita, lo puedes ir a llevar. Claro, Yo lo puedo ir a depositar a correos en Estados Unidos y te llega en 2 días, pero el problema es que no puedo pasar, está cerrado. Ok. Está cerrado el puente. Sí, claro, te llega, pero los impuestos que le cobran acá son muchísimos. No, bueno, desde Argentina supongo que no solamente es cuestión de tiempo. No, pero Pina está en Estados Unidos. Yo Pina pensé, está en Miami, sí, está bien. y yo estoy en México, o sea. No. Sí. Ok, sí, está bien. No, yo pensé que se lo mandabas a Argentina, le iba a salir más caro el libro. No, Argentina no tengo manera de enviar paquetería. No se puede. No. Si no, ya les hubiera mandado el país. Y me hubiera ido yo también en paquetería. Bueno, voy a dejar de... ¿A dónde? ¿Argentina? Voy a dejar Quédate de grabar. en México. O sea, te cuento una cosa, Reina, que tú ya casi que te vas emigrando para Argentina. Ya eres más argentina que mexicana. Entonces. Te vas a arrepentir toda la vida. Lo pausaste. Quédate en México. Reina, Quédate en México. Lo pausaste.